pero está con nosotros ahora la arquitecta Gina Gabriela Chambi. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenida, arquitecta. Sí, perdón, sí. Acercamos el micro. No hay problema. Ya, okay. Ahora sí. Ahora sí nos podemos escuchar. Bienvenida, arquitecta. Ustedes se ha dicho que el 70% de las viviendas en Lima son vulnerables ante un terremoto. ¿Esa cifra es de ustedes? No es nuestra, es una cifra que viene manejando las instituciones científicas, el IGP, varias instituciones. O sea, el Instituto Geofísico del Perú, el INGEMET. Geofísico, porque uno hace un recorrido por Lima y ve que el tema de la construcción ha sido una construcción informal, ¿no? Sin una asesoría técnica. En primer lugar, la localización de las viviendas. En segundo lugar, que la mala utilización de los materiales constructivos. En tercer lugar, no ha habido un estudio serio para poder tener una vivienda adecuada, ¿no? Ese es a nivel de las zonas periféricas, se podría decir. Pero además tenemos toda la zona del centro histórico, que son muchas, en todas las zonas antiguas. Hay muchas edificaciones que son de quincha y que en su momento sí resistieron terremotos, pero con el pasar del tiempo todos los materiales se desgastan, pero además de eso no ha habido un mantenimiento, ha habido un desgaste adicional en todas estas edificaciones. Y en tercer lugar, no solamente las viviendas de las zonas periféricas están en riesgo. Hemos visto en el evento del terremoto de Pisco, y algunos edificios de la zona de Miraflores, San Isidro, edificios nuevos, tuvieron daños considerables. ¿Por qué? El principal problema, y estamos en la mañana también hemos estado viendo a través de la televisión, no hay un control urbano. Hay una gran debilidad de parte de los gobiernos locales en el tema de fiscalización y el control urbano, ¿no? No se permite, no se exige las licencias de construcción, y por otro lado, a la hora de verificar el sistema constructivo o el proceso constructivo, no hay una fiscalización adecuada. Pero esto, arquitecta, nos lleva, digamos, está claro que, como usted mismo ha descrito, se ha permitido, uno, que se construya donde nunca se debió construir. Así es. Primer problema. Segundo problema, que se ha usado material que no es necesariamente el adecuado. Y en tercer lugar, que no se han seguido criterios técnicos para la construcción, lo cual supone que en un terremoto, o sea, todo eso que además, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, es la inversión de toda la vida de la gente. Es todo lo que tienen lo que está ahí, y lo van a perder aparte de sus vidas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el problema es que eso ya pasó. O sea, ¿qué nos hacemos ante esta situación de hecho tan dramática? O sea, ¿qué se puede hacer para resolver esa situación o para enfrentarla? Bueno, en primer lugar, hay que hacer hay estudios donde ya se ve cuáles son las zonas de altísimo riesgo. Esas zonas definitivamente hay que hacer una reubicación. En ese tema de reubicación no es sacar a la gente y botarla, porque eso no es. Una reubicación seria tiene que ver con las condiciones de vida de la población, tener su lote, que se les puedan dar los servicios necesarios, que se les pueda dar el colegio y las actividades económicas que puedan desarrollar. Ese es un modelo de reubicación. Claro, que de paso, digamos, inaugure un proyecto de desarrollo urbano razonable, es decir, que se diga, vamos a crecer en esta zona, ¿no es cierto? El terreno es el adecuado, pero además las construcciones van a ser adecuadas. Porque yo pienso que no está mal la autoconstrucción, es decir, porque además es una tradición milenaria en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene que ser de la mano con la asesoría técnica de la gente que te va a dar los parámetros, ¿no? Tiene que ver con asesoría técnica, ¿no? Porque muchas veces por no gastar en el especialista, al final es un gasto, ¿no? Una inversión, entre comillas, porque dicen, bueno, voy construyendo mi casa, es mi capital, pero viene el huaico y se llevó todo el capital. Entonces, o viene el terremoto y te lo trae abajo, como vimos en Chincha, en Ica.
Sí. Que en Chincha fue peor que en Ica el nivel de destrucción, sí, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, son años, por eso dice, un evento sísmico destruye en un minuto lo que ha permitido construirse paso a paso durante mucho tiempo. Entonces hay que evitar eso, hay que dar los pasos seguros. O sea, en algunos casos usted dice no queda otra alternativa que la reubicación. En algunos. Ahora, eso es bien complicado. Yo estuve la semana pasada en Lomo de Corvina. Así es. ¿No? Donde al final han quedado aproximadamente 10.000 personas, yo creo que más, sí. ¿No? Viviendo sobre un cerro de arena, es una duna. Incluso hay una parte, aunque eso ya no está ocupada por viviendas, donde había un relleno sanitario, ¿no es cierto? Sí. Es una zona de altísimo riesgo. Entonces hay una discusión hace años sobre si deberían vivir ahí o no deberían vivir, pero mientras tanto les han puesto luz, les han puesto agua, les han puesto desagüe, y ahorita les están poniendo gas y pistas y veredas. Sí. Pero cuando ellos piden su título de propiedad, no se los quieren dar porque no quieren hacerse responsables. Las mismas autoridades que están haciendo todo lo demás, ¿no es cierto? Y que además están ahí, vamos a ser bien crudos, por los votos. Porque ahí hay gente que tiene voto. Usted lo ha dicho. Entonces están persiguiendo el voto y no les importa si... ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve problemas tan álgidos como el Lomo de Corvina? Hace muchos años, pedir la luz demoraba muchísimo. ¿Por qué? Porque el primer paso era tener la habilitación urbana. Segundo paso, recién venían los servicios, porque se tenía un control sobre eso. Pero ahora cualquiera se asienta en cualquier lado, piden a las empresas eléctricas que les pongan la luz y les ponen al día siguiente. Y entonces, ¿qué está haciendo? Hay una discordancia dentro de lo que es la planificación y la implementación de estos servicios, que no ven la calidad de vida de las personas, ni ven la seguridad de las personas, y no son los intereses económicos. Eso es por un lado. Y por otro lado, la anuencia porque generalmente las invasiones, ¿cuándo se dan? Cerca de elecciones, ¿no? Porque ahí el alcalde, los futuros alcaldes son los que hacen estas concesiones. Lo que pasa es que nosotros, a nivel de nuestra normativa, no somos rígidos en las sanciones, como hay en otros países. Si hay un alcalde que ha dado una concesión para la localización de una vivienda y pasa algún evento y muere alguien, hay una sanción penal. Y si hay pérdidas económicas, hay sanciones civiles. Esa persona tiene que pagar por lo que sea. Entonces acá somos blandos porque nadie... Vemos lo de Chosica. Nadie es responsable, ¿no es cierto? Hay un alcalde que está no sé cuántos años y nadie le dice nada. Entonces la gente sigue haciendo lo que quiere, sigue poniéndose o localizándose en cualquier sitio. Viene la desgracia y viene con sus carpas, sus frazadas y sus bidones de agua y cree que con esto está resolviendo. ¿No? Una actitud asistencialista y no de fondo. El primer problema es que hay montones de casos que usted dice que incluso los mapas están definidos de altísimo riesgo, donde nadie debería vivir ahí. Ahora, hay que ofrecerle alternativas a la gente, que sean además, digamos, atractivas, ¿no es cierto? Donde le digas, mira, este terreno no solamente es seguro, sino que acá vas a tener todo. Exacto. Todos los servicios, ¿no es cierto? Tiene que así trabajarse el tema de la planificación de la ciudad. Ahora, por ejemplo, tiene que planificar. Terrenos hay, ¿no es cierto? De bienes nacionales, los terrenos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. El otro día hablaba con un amigo. El principal propietario de tierras en el Perú es el ejército. Pero no lo dejan usar los terrenos por toda una serie de limitaciones legales. Entonces, por ejemplo, podría hacerse convenios de alguna manera con el ejército para que parte de los terrenos que ocupa el ejército se conviertan en grandes urbanizaciones. De repente, un ejemplo es el cuartel La Pólvora, ¿no? Ese terreno era del ejército, no sé si la propiedad sigue siendo del ejército o no, pero parte de ese terreno, a la hora de haber sido reubicado, se han hecho un conjunto habitacional para toda la gente del Agustino, que iba a ser reubicada porque hubo un momento en que se cayó uno de los cerros, no me acuerdo bien el nombre, pero ha sido una alternativa. Y se pueden ir buscando alternativas. Claro, pero hay que ser, pero ¿de quién es responsabilidad que eso ocurra? Es compartida, me imagino, porque no hay una política a nivel de vivienda nacional seria, ¿no? A nivel de los gobiernos locales, yo creo que esta es una responsabilidad compartida de todos. Por un lado, las políticas son débiles, las gestiones son sumamente más débiles, y por otro lado está la especulación de los traficantes de lotes que hay de todo nivel, desde las grandes empresas hasta los pequeños,
y la gente que irresponsablemente se localiza en un determinado lugar, ¿no? Ahora, arquitecta Chambi, hay otro nivel, digamos, donde son viviendas de riesgo, pero donde se pueden hacer ajustes, ¿no es verdad? Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de México, sí, cuando hubo el terremoto hace 32 años, se hizo una especie de peinado de toda la ciudad, que es muchísimo más grande que la nuestra, y se logró hacer cosas, o sea, sí, ¿no es cierto? ¿No? O sea, hubo viviendas que fueron demolidas, pero hubo otros casos en que se usó reforzamiento, ¿no? Sí, ¿no? Yo le comentaba que son 3 niveles. Las viviendas que están en altísimo riesgo, que requieren una reubicación, y hay una ley para las reubicaciones que lo ha sacado el CNPRED. El segundo es las viviendas que están en una zona mediana y que con alguna intervención técnica se puede dar la seguridad a la vivienda, ¿no? Reforzar las columnas, cimentaciones, qué sé yo. Y la tercera, que ya de repente, de todas maneras, hay que hacer una revisión y son cosas mucho más pequeñas. Esas pequeñas, de repente, las mismas familias tienen que comenzar a hacer. La segunda, de repente, el gobierno podría apoyar. Yo tenía entendido que el Ministerio de Vivienda tenía un programa de reducción de la vulnerabilidad, donde hace una pequeña intervención o un pequeño recurso para que la familia, una de sus habitaciones, pueda darle cierta seguridad. Está con nosotros la arquitecta Gina Chambi, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Perú. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales. Estábamos hablando sobre lo que hay que hacer. En algunos casos, en relación a las viviendas, es decir, algunas que simplemente son inhabitables, y lo que hay que hacer con orden, ofreciéndole alternativas coherentes a la gente, ¿no? Simplemente no reubicar. Hay un segundo nivel donde tiene que haber una intervención sobre las viviendas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Y eso puede ser, usted dice, lo pueden realizar los propios miembros de la familia, o esto puede requerir una ayuda externa, pero igual, es decir, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Le comentaba que el Ministerio de Vivienda ha estado dando unos bonos para la gente de repente de menores recursos, para poder darle seguridad a la vivienda, por lo menos un módulo, si es que se va a caer toda la casa, que por lo menos una habitación esté habitable. Pero yo creo que no hay que esperar hasta eso. Las mismas familias, y ahora tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros están ofreciendo ayuda. Siempre ha habido asesoría técnica, las universidades, ¿no? No hay que olvidarnos que tenemos también ahí todo un ejército de profesionales. En eso pensaba, o sea, lo que tendríamos, o sea, en este momento, si somos responsables frente a esta nueva advertencia que nos ha venido desde México, yo pensaba en esa figura, ¿no? Un ejército de estudiantes de arquitectura y ingeniería y de ingeniería civil de último año, y todos los colegios de arquitectos del país moviéndose el brazo de las autoridades municipales, recorriendo cuadra por cuadra, revisando casa por casa y viendo qué es lo que hay que hacer. Sí. Eso es lo que tendría que estar pasando en este momento si somos responsables realmente. Hay una iniciativa ahorita de Soy Voluntario con el PNUD, y se está propiciando, a propósito del Día Internacional de la Gestión del Riesgo, que es el 13 de octubre, hay algunas iniciativas. Lo que hay que hacer es ampliarlo. Ya hay jóvenes que van a hacer algunos trabajos. Estamos tomando contacto con las municipalidades para ver cuáles son estas zonas críticas y qué es lo que se podría hacer. Desde el levantamiento de información. Claro, pero por ejemplo, para darle información a nuestros oyentes, si una persona o la gente de un edificio, de un barrio, quiere tener información sobre las zonas de riesgo, ¿dónde puede entrar para obtener esa información? Las municipalidades tienen los planos, pero ahora uno puede acceder por internet a las páginas del IGMES, a las páginas del IGP, del Instituto Geofísico. El SISMIS también tiene mucha información, entonces... Bueno, y lo que hay que hacer es ir como asociación de vecinos, como, ¿no es cierto?, a la junta de propietarios, como lo que fuera, asociación de residentes, ir a la municipalidad y exigir, porque es una obligación de la municipalidad, que le ponga personas calificadas de defensa civil para que haga una evaluación del riesgo en su barrio y qué medidas tomar, ¿no? Exactamente, y para eso están apoyando en capacitaciones y todo lo demás el INDECI y el CNPRED, ¿no? Hay toda una serie de actividades de capacitación para justamente hacer este trabajo, ¿no? La vez pasada, a nivel del Colegio de Arquitectos, hicimos algunos cursos y se inscribieron como 700 arquitectos. Y así hay bastantes arquitectos que ya están calificados, pero este ejército hay que hacerlo crecer,
Y hay que tener el espacio a nivel de los gobiernos locales. El alcalde tiene que asumir ese liderazgo. Nosotros, las instituciones como universidades, colegios profesionales, estamos para apoyar y asesorar, pero quien tiene que liderar es el gobierno local. Y hemos visto, he trabajado también con municipalidades, que a veces la oficina de defensa civil está por una persona, pero en la oficina más arrinconada no tiene el rol ni la importancia que debería tener ese tema a nivel de la gestión municipal, ¿no? Entonces, una última pregunta, arquitecta. El tema de las nuevas construcciones. Hay edificios que así como hongos salen por todos lados y la pregunta que uno se hace, ¿están cumpliendo los requerimientos? Hay que preguntarse. Pero si ustedes en el colegio de arquitectos no tienen la respuesta, me da miedo, porque si ustedes no tienen la respuesta... Nosotros como comisiones técnicas hacemos la revisión de los expedientes que llegan y se les da la aprobación o no a nivel de los colegios. Pero otro es el tema de la supervisión del proceso de lo que realmente se hace. De lo que se es decir, en el papel puede decir una cosa, este es el plano, estos van a ser los cimientos, esto es el material, esta es la cantidad de pisos que vas a tener, y de repente vas y te encuentras un edificio que tiene un metro de ancho y 7 pisos de alto. Y no ha cumplido con las exigencias que pide el expediente. Esa es parte del control urbano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que reforzar el gobierno local. No tiene recursos. Si comparamos con otros gobiernos locales de otros países, nosotros manejamos un presupuesto muy ridículo, ¿no? Entonces, las oficinas de desarrollo urbano, que deberían ser oficinas potentes, que tengan todos los recursos, si uno hace una visita, sería bueno hacer una visita a las oficinas de control urbano y desarrollo urbano de los municipios, hasta de los grandes y los pequeños. Vemos que no tienen recursos, no tienen las máquinas, a veces es 1 o 2 personas y entonces no hay la suficiente capacidad. No es que no lo puedan hacer. El problema es que todo eso lo vamos a pagar después. No, por supuesto. Cuando ocurra una desgracia que nadie la quiere, pero que está anunciada, ahí vamos a empezar a mirarnos quién no hizo lo que tenía que hacer. Y otro tema, que esto también salió de una evaluación no solamente de acá, sino a nivel de Latinoamérica, es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces ahí, con el tema de ya no veo nada. Claro. Entonces ya no se supervisa nada, ¿no? Y se permite que esto sea el desmadre que es, se permite que siga construyendo y se permite que se siga construyendo el riesgo, ¿no? Y ese es un problema sumamente grave que hay que corregir. Yo creo, como usted dice, nos están poniendo en alerta. Si no actuamos inmediatamente, la cantidad de pérdidas de vidas humanas va a ser terrible. La pérdida económica, el impacto económico de un evento es enorme, porque se paraliza la ciudad, se paraliza la economía, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a la arquitecta Gina Gabriela Chambi. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales del Colegio de Arquitectos del Perú. Estamos avisados, ¿sabes? Estamos avisados.